Rebalaje Blanco es un vino muy malagueño, está elaborado solamente con uvas autóctonas de la zona de Mollina. Hablamos de la Moscatel Morisco, que es una uva muy característica de Málaga, la Pedro Ximénez, habitualmente utilizada para la elaboración de vinos añejos y trasañejos en Málaga, y la Doradilla, que es una uva que exclusivamente se da en la zona de Mollina. El resultado es un vino seco, muy fresco, ideal para maridar con nuestro clásico espeto y con el pescadito frito de la zona, al igual como otros platos como cocina mediterránea, japonesa y bueno, otros múltiples maridajes. Hemos estado viendo en estos días la poda en verde, el viñedo está muy bonito, ya ha florecido toda la vid, hemos visto diferentes viñedos, tanto de Doradilla como de Pedro Ximénez como de Moscatel Morisco, y además hemos estado presentes con vosotros en el embotellado, ¿no?, de estos 10.000 litros que ya están en la calle. Ya la verdad que está teniendo muy buena aceptación en el mercado malagueño, incluso lo estamos sacando ya para otras zonas de Andalucía y de Galicia. Os invitamos a probar Rebalaje Blanco, siempre que lo veáis en vuestro chiringuito más cercano, en restaurantes donde soléis comer habitualmente. Y bueno, pues si no lo conocíais, aquí tenemos una muestra de las botellas que ahora incluso cataremos para que veáis un poco el tipo de vino que es. Pues aproximadamente hablamos de entre un 35 y un 40% de la Moscatel, que es la uva más dulce. La Moscatel es una uva que es probablemente la única uva con la que se elabora vino y que la uva, luego el vino huele a lo que huele la uva. Es una uva muy aromática, de mucha intensidad, con mucho azúcar residual. Luego tiene otro 35-40% de Pedro Ximénez, que como he comentado habitualmente es una uva que se pasifica muy bien, se puede conseguir grandes concentraciones de azúcar, por eso se utilizan para grandes vinos dulces, vinos añejos y trasañejos. Y la Doradilla, que es una producción muy pequeña la que hay, solamente se da en Mollina, ahí apenas habrá como 6-7 parcelas que tengan Doradilla, y es una uva muy particular porque es la que nos permite en este vino que en boca ocultemos esas connotaciones dulces que da la Pedro Ximénez y da la Moscatel. Con la Doradilla conseguimos cítricos, conseguimos acidez y conseguimos que el toque final en boca sea totalmente seco. La poda en verde es lo que hemos estado viendo en estos días, es algo esencial para cualquier viñedo, es una forma de controlar que no haya demasiada producción vegetal y que los racimos de uva obtengan los nutrientes y los minerales suficientes. Si no se podara, pues habría probablemente, en vez de seleccionar como hacemos nosotros unos 12 racimos por cepa, pues podría haber perfectamente entre 18 o 20 racimos, entonces esos racimos no tendrían tanta calidad porque tienen que repartir más nutrientes entre cada racimo, por eso lo hacemos. Bueno, hay de todo, hay algunas parcelas que se vendimian de forma manual, la verdad que son muy pocas, porque es verdad que son unas producciones grandes, dan altos rendimientos, y el viñedo mecanizado la verdad que es bastante cómodo, es rápido y lógicamente nos hace economizar bastante, que al fin y al cabo es lo que queremos conseguir con este vino. El objeto de este vino sobre todo es poder llegar al consumidor de forma de que los vinos de Málaga se puedan copiar, los vinos de Málaga sean asequibles. Para ello lógicamente hay que ahorrar lo máximo que se pueda en costes y un viñedo mecanizado es una de estas formas, ¿no?, de ahorrarlo. Bueno, pues vamos a probar Rebalaje Blanco. Como os he comentado, es un vino perfecto, ideal para maridar con la típica comida malagueña, ya sean vuestros espetos, boquerones fritos, cualquier tipo de comida, ensalada malagueña, verduras de temporada, lo que os apetezca. Es un vino fresco, es muy fácil y muy apetecible de tomar con lo que
con lo que más os guste. Es muy importante servirlo bien fresquito, ¿vale? Hablamos de una temperatura de unos 8 grados de servicio, ¿vale? Y disfrutarlo en el momento. Hay un dicho que es muy habitual en Francia, sobre todo con el vino tinto: el vino se sirve a temperatura ambiente. Eso se ha cogido, esa frase se ha cogido y se ha traído para toda España prácticamente, y claro, no es lo mismo la temperatura ambiente de Burdeos que la temperatura ambiente de Málaga. Y yo siempre digo, sobre todo a los sumilleres, a restauración, digo, tenéis que tener la costumbre de siempre tener vuestra cubitera y vuestro hielo disponible para que durante la comida de cualquier comensal pueda tener su vino perfectamente frío, porque es importantísimo para disfrutar de una buena comida, que su vino esté a la temperatura ideal. Hablamos tanto de blanco como de tinto. Entonces, incluso el tinto, muchas veces vas a un restaurante y le tengo que decir: tráeme una cubitera, por lo menos que le dé un refregoncillo de fresquito, porque como es temperatura ambiente de Málaga 35 grados, lo que te estás tomando es una sopa en vez de un vino. Entonces sí es muy importante más frío que fresco. Sí, hombre, por supuesto. Además es un vino que yo se lo digo a casi todos los que voy vendiéndoselo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que también tenemos que conseguir, vender el vino. Digo, no quiero estar en tu carta, quiero estar en tu barra. Quiero que sea tu vino de barra, tu vino de copeo, tu vino de que cuando entre alguien por la puerta, en vez de pedirse una caña porque ve el grifo de cerveza, se pida una copa de rebalaje. Entonces es un vino para empezar, sobre todo eso, para refrescarte, para un primer aperitivo, para una primera toma de contacto. Es un vino que, aunque en nariz, porque ahora mismo que como me acabo de servir la copa me está viniendo un aroma muy intenso a la nariz, es un vino muy floral, muy aromático, vienen las notas de la moscatel inmediatamente. Y eso da confusión pensando que el vino pueda tener recuerdos dulces como otros moscateles secos que hay en Málaga. En este caso, como comentaba anteriormente, al llevar doradilla conseguimos que el vino sea totalmente seco en boca. Entonces sorprende mucho cuando lo cato con gente de restauración y me dicen: esto parece que va a ser un vino dulce, y luego cuando lo prueban dice: uy, me resulta totalmente seco en boca, y es muy agradable, porque así realmente lo puedes combinar en cualquier momento y con cualquier plato. Bueno, ese es un concepto en el que yo normalmente discrepo entre comillas, en el sentido de cuando dicen: uy, este vino es femenino, este vino es para mujeres. Yo diferencio más las etapas entre gente que se está iniciando y gente ya con un paladar más experto, independientemente de que sean mujeres u hombres. Se da el caso, por ejemplo, familiares míos, hombres, que están muy habituados a beber cerveza, entonces si de repente le metes un vino tinto o un vino blanco con mucho cuerpo, con barrica, les choca bastante, ¿no? Entonces este tipo de vino, que es más ligero en boca, es más sencillo para beber, más fácil, le va perfectamente. Sí es verdad que hay un porcentaje muy alto de mujeres que buscan esas connotaciones más florales, más dulces, más aromáticas, que sí que es verdad que no es mi caso, vamos, prefiero un vino seco, incluso un vino con bastante cuerpo, pero sí la podemos catalogar en ese concepto que es verdad que existe, de que es un vino para mujeres porque es fresco y es aromático, sí entraría en ese concepto, efectivamente. Es muy llamativo, el tema de los tapones es algo muy importante. Es verdad que existe una cultura, bueno, realmente es que no existe un conocimiento muy profundo acerca de los tapones. Está el tapón de corcho, está el tapón de silicona, está el tapón de rosca, por ejemplo. Entonces realmente cada tapón está hecho para un tipo de vino. No el que un vino no lleve un tapón de corcho no significa que no sea de calidad. Es que el corcho normalmente sirve para vinos que necesitan cierta microoxigenación en la botella, cierta evolución, van a ser vinos de guarda y el corcho le va a venir bastante bien para esa reducción que va a tener en la botella. En el caso de un tapón de silicona, si es un vino joven, un vino del año, un vino que lo que no vamos a hacer es guardarlo y no queremos que entre ningún tipo de microoxigenación, un tapón de plástico es realmente el que lo va a dejar totalmente aislado del oxígeno, por tanto el vino no va a sufrir ningún tipo de oxidación.
muchísimas gracias por habernos acompañado durante nuestra visita a los viñedos de Mollina, a nuestro embotellado de Rebalaje 2014. Espero que haya gustado, que lo hayáis disfrutado y espero que cuando veáis Rebalaje también podáis disfrutarlo y os acordáis de este momento y de este reportaje. Muchísimas gracias y salud.